Muy bien. Entonces, ahí estábamos, se nos había pasado a grabar gente del internet. Estábamos viendo la parte de clustering, entonces estábamos viendo vimos un poco de datos sobre métricas de evaluación de modelos. Ustedes pueden verlas en la presentación que tenemos de la clase. Básicamente hablamos de la precisión y de la matriz de confusión. Ya habíamos hablado un poco de esto la clase pasada, pero valía la pena como ver esa competencia que tenemos entre datos. Y la otra parte, y ahorita estábamos hablando de clustering, ¿no? Entonces, ahorita te contesto, David, y Edgar también sé que tienes una pregunta, nada más voy a hablar muy rápido de lo que hicimos. Estuvimos jugando con nuestro Python Notebook, hablando con clasificación, perdón, hablando de clustering por medio de la longitud y la latitud, y hablamos de cómo podemos cambiarla acá para poder hacer nuevos clusters. Y lo interesante es que ya hemos llegado a la parte de con temperatura, hacer clusters de temperatura para encontrar cuáles son las que tienen similitud. Entonces, David tenía una pregunta, vamos a ver qué preguntaba David. Ricardo, ¿qué ventaja hay de hacer clustering con centroide y otro clustering en la que me ayudaste en una vez recuerdo organigrama y el que hicimos acá es como un diagrama de expresión? ¿Qué ventaja tiene uno de otro y el centroide que os ayudaría? El número de K lo definimos nosotros, pocos datos, entonces el número de clusters es 3. Ok, son varias preguntas en una sola. El clustering que habíamos hecho tú y yo es el de árboles de decisión. En esa forma lo que haces es que encuentras separación entre los datos y se hace una prueba, una cantidad de n de pruebas en la cual se van encontrando las diferentes, se maximiza o se optimiza para poder tener pureza, es decir, qué tan claro está siendo el traerte las categorías o qué tan claro está siendo el traerte datos que tienen como características similares. O sea, son métodos distintos matemáticos. En este estás obteniendo centroides y luego obtienes las distancias y con eso formas el clúster, y en el otro lo que vas probando son reglas de separación hasta encontrar qué te da bueno, depende cuál es tu métrica. Hay una que es por pureza, hay otra que es por cantidad de información implícita. Entonces, realmente por eso de hecho vamos a ver hoy aprendizaje por ensamble, es difícil a veces decir por conocimiento de causa que uno u otro va a funcionar mejor. Yo pensaría, bueno, a lo mejor y cualquiera de los que estén en internet que estén viendo esto podría corregirme mejor, pensaría que cuando tienes un dataset un poquito más disperso o mejor dicho con características más caóticas, muy probablemente funcione mejor la clasificación o el clustering por medio bueno, no clasificación, el clustering por medio de los árboles de decisión. Pues sí, esto está a expensas del problema. Entonces, realmente lo que hace uno es probar varios y ver cuál es el que mejor podría tener sentido. A veces los árboles o a veces el propio problema te da cierta lógica de que deberías de aspirar a una separación unidimensional por pasos, es decir, que las cosas tienen como cierta jerarquía, que eso es algo que tienen los árboles de decisión, mientras que el clustering en este caso, como que toma al mismo tiempo la misma relevancia a cualquiera de las divisiones. Entonces, eso da lugar a un poquito más de robustez cuando hablamos de datos que no tienen, que tienen un poquito más de caos, entonces, o tienen más información. Bueno, es que podría ser el caso. Realmente la diferencia debería ser esa. O sea, debería de sentirse en el árbol de decisión, se debería de sentir como secuencial las características, pero se lo voy a dejar a internet también que me puedan corregir. Edgar, también tienes una pregunta hace tiempo, se me hace. Sí, cuando haces el clustering por K o por centroide, tú siempre vas a estar poniendo cuántos K o cuántos centroides quieres. No hay manera de que la computadora los vaya haciendo solos. Es una buena pregunta, Edgar. Realmente, o sea, aquí lo que estamos haciendo, y acuérdate que separamos los hiperparámetros contra la efectividad del modelo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es luego ponerle una evaluación que te habla
de cuál es el clúster que tiene la cantidad de información que más te sirve. Quiero decir, digamos que queremos, o sea, sabemos que una métrica de, o sea, tendrías que tener una métrica de éxito que te pueda llevar eh, a, a parar cuando ya encontraste la K óptima, ¿no? O sea, básicamente lo que estás queriendo sacar es como una K óptima, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es poner una regla. Por ejemplo, dime cuando los clusters dejen de ser, cuando sean más de 4 por clúster, ¿no? Cuatro valores por clúster. Entonces tú vas y checas y dices, con K igual a 30, mis clústeres tienen 3, entonces K igual a 30 no me sirve. Entonces voy y pruebo y voy moviendo por medio de cualquier método de iteración, ya sea de regla de punto medio, ya sea regula fácil, lo que sea, fácil, cualquier elemento que te permita iterar con respecto a una métrica de éxito. O sea, cuando haces los clusters, haz de cuenta que estás haciendo los clusters con respecto a la métrica de éxito del modelo, pero ese modelo ya necesita ese parámetro para saber cómo empezar o cuántos clusters hacer en este caso. Entonces, si tú tienes una regla que ayude a delimitar ese parámetro para algo que tenga relevancia física o relevancia con el proyecto, con el proceso, esa es la regla que quieres programar para que converja en ese número o en esa K que tiene significado físico o que tiene valor con tu problema. Si no tienes eso, tienes que encontrar tu regla de decisión. Probablemente lo descubras conforme vas probando nuevas Ks. Por eso separamos la parte de análisis exploratorio de datos versus la parte de modelación. Porque para este momento ya exploraste los datos y sabrías más o menos qué es lo que podría ser relevante con respecto al problema. Entonces, es eso. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando tenemos K-means en temperatura? Bueno, vamos a tomarlo con 4. Se formó un clúster por acá, con una línea por aquí, otra línea por acá en los países escandinavos y los países acá ibiceros. Y quiero que vean el centroide. El centroide es unidimensional, es solamente un valor. Un clúster está centrado en 4 grados centígrados, otro clúster está centrado en 7.7 grados centígrados, otro está basado en 10.6 y otro está basado en 15, ¿no? Entonces podemos seguirle subiendo. Vamos a ponerle 5, hay otro ahora centrado en 0, ¿no? Unos por acá. Ahora vamos a hacerlo bidimensional, como lo hicimos con longitud. Ahora bien, ven, pues se nota una división un poco más limpia de lo que veíamos anteriormente. Voy a poner este. ¿Por qué es interesante esto? Pues ustedes a lo mejor necesitan encontrar patrones en sus datos. A lo mejor necesitan, alguien les pregunta, oye, ¿qué tienen que ver estos casos, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver, hablando del caso de Infamilia, ¿no? ¿Qué tienen que ver, por tipo de colonia, qué tipo de delito o por tipo de colonia tenemos, ¿no? Entonces se podría formar interesantes clusters sobre, no sé, alguna colonia de altos ingresos tiene cierta probabilidad o cierta cercanía con cierto tipo de delito. Esto, encontrando clusters que tuvieran un conteo interesante. Entonces, pues, básicamente el clustering nos ayuda a descubrir cosas, a descubrir valores, y muchas veces se usa en conjunto con otras herramientas y ahorita vamos a ver de texto, clasificación de texto, si yo ya tengo anotados o yo ya te encontré ciertas categorías, o yo ya tengo anotadas ciertas categorías y viene una palabra nueva, o mejor dicho, tengo una noticia, ¿no? Y digamos que la noticia dice Nintendo. Porque te dice Nintendo, ya estoy seguro que habla de videojuegos, pero sale una nueva consola y en esa misma noticia se habla de Nintendo y de esta nueva consola de nuevo nombre, ¿no? Lo interesante es como si uso estas herramientas de clustering, yo ya sé que en los momentos en los que usaron Nintendo también usaron esta palabra, entonces cuando llegue un nuevo valor de esta nueva consola, yo ya sé que muy probablemente hablemos de videojuegos. Entonces esto es bien interesante porque nos permite ya tener conocimiento sin tener que saber cosas a priori,
nos permite encontrar patrones, cercanías y similitudes entre nuestros datos. Y esto es sumamente interesante para tener conocimiento. Voy a mover mi escritorio para acá para que esté en la misma, para verles las caras mientras que platicamos. Entonces, ok, nos vamos a pasar, de hecho, la siguiente es hablar de Support Vector Machines, que hablando de cómo separamos datos, también tiene cierta relevancia. Y vamos a usar la herramienta uno de los Python Notebooks que tiene un tutorial de scikit-learn. De nuevo vamos a cargar las cosas porque ya ven que eso se tarda un ratillo. Básicamente, el clasificador, vamos a movernos, nos estamos regresando de clustering a clasificación. Recuerden la diferencia de los dos, uno es no supervisado y el otro es supervisado. El clustering, el no supervisado nos permite aprender patrones de los datos sin saber etiquetas. Clasificación, sabemos las etiquetas y podemos hacer separación y poder, cuando llega un nuevo valor, clasificarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Support Vector Machines, es encontrar este vector que permite separar dos datos. Hablamos de otros mecanismos de separación o de clustering, poniendo también distancias como la forma en la que encontramos si la etiqueta le corresponde. Ahora, si los datos tienen una separación, es decir, una línea, un espacio en blanco que hay aquí, uno puede hacer estos vectores y uno puede hacer estas separaciones. Recordando también, cuidado, esto es en 2 dimensiones. En más dimensiones, en 3, cuartas, 5 dimensiones, estas líneas ya no se vuelven tan fáciles, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden darle una checada a este notebook, pero básicamente, pues el objetivo es encontrar esta línea, recordando que les decía, cuando los datos son linealmente separables, ¿qué significa eso? Que hay una línea o pueden separarse por medio de un vector bidimensional. Cuando encontramos esta línea permite justamente tener una buena precisión de las dos categorías. Aquí la categoría morada y la categoría amarilla, ¿no? Entonces, nos podemos enfrentar a ciertos retos cuando los datos no son linealmente separables. Aquí hay un clúster muy claro adentro y hay una esfera o hay una circunferencia alrededor de nuestros datos. El del medio es una categoría, el de afuera es otra categoría. Entonces, lo que se puede hacer es transformar los datos para meter una tercera dimensión y hacer una línea en esa tercera dimensión que permita hacer la separación. No vamos a entrar dando en detalles, pero lo que quiero que se lleven de esto es que, así como hablábamos de cómo podemos separar datos por medio de un punto, o tomándolo como un centro y tomando los que están cerca de él como el punto donde se jalan los datos o cuáles son similares a ellos, también podemos categorizar haciendo estas líneas, haciendo estos planos que separan datos para poder encontrar las categorías. ¿Esto por qué es relevante? Porque si el valor de lo que viene al sumar las características o al considerar las características es menor a este plano, al que teníamos por acá, entonces si mi dato llega en 1,0, es decir, digamos, hablemos del color y lo dulce, ¿no? En el X tenemos la dulzura, digamos que los dos son medio agrios, y en el eje de las Y tenemos el color, ¿no? Entre más arriba, digamos que son más naranjas y entre más abajo tenemos más colores rojizos. Aquí habría una línea que separaría el punto donde ya no hay manzanas que parezcan tan naranjas que se puedan confundir con naranjas, entonces sí se puede formar una línea, ¿no? Entonces, esta línea se hace por medio de Support Vector Machines, que es una herramienta pues, que pueden usar también en scikit-learn, que es esta librería base para jugar con aprendizaje automático. Ya hablando de clasificación, otro algoritmo que es muy robusto para la clasificación de texto y en general para cuando queremos categorizar con respecto a una dimensión es Naive Bayes. Naive Bayes, la lógica que está detrás de esto es que yo
yo puedo basarme en las observaciones anteriores sobre la pertenencia de un elemento a un grupo, fijándome si anteriormente había observado esa pertenencia. Es decir, les hablaba de estas noticias, ¿no? De violencia, ¿no? Hablando de, si yo encuentro la palabra homicidio, probablemente hable de la categoría o hable de la sección del periódico de local o de seguridad. Si hablo de empresa, tal vez estoy en negocios. Entonces, lo que hace estos algoritmos es que es un algoritmo matemáticamente muy sencillo que observa la probabilidad que yo había visto de observar una noticia de este tipo con respecto a cuando yo he visto que estas palabras se usan en noticias de este tipo con respecto a la cantidad de veces que he visto esta palabra en todos los documentos. Tal vez no quede tan claro viéndolo como ecuación, pero básicamente lo que estás haciendo, bias text, hay una imagen que sale muy rápido que habla, que es un ejemplo muy, muy, muy rápido, sencillo de esto. Entonces, aquí, esto es muy matemático, era bueno, este es muy gráfico, pero me van a perdonar. Este es un clasificador de spam, de correos eh, que no son deseados, ¿no? Entonces, a mí me llega a mí me llega un correo o me llega un mensaje, de, de, que tiene la palabra pene, ¿no? Entonces, yo conozco o yo he visto que los mensajes que están clasificados como spam anteriormente han tenido la palabra. Yo he visto que me llega como el 2-3% de probabilidad que me llegue el spam. Y entonces lo que hago es que considero esos pesos, los tomo y los considero para ver si esto es spam o no es spam. Entonces vamos a verlo de manera más práctica usando lo de las noticias. Entonces aquí vamos a cargar, estamos cargando newsgroups, que es un dataset. Vamos a verlo, news.description. Ustedes siempre pueden hacer esto con sus puntos de datos. No tiene descripción. Vamos a ver data.head. A ver. Ya. Bueno. A ver. Data. News. Data. Y vamos a ponerle 5. Ahí está. Entonces vamos a ponerle 0. Entonces, así se ven los mensajes. Ese es data. Es uno de los mensajes. Vamos a ver target names. ¿Qué significaría? News, target names. En 0. Entonces, este es de ateísmo, ¿no? Entonces, vamos a ver el 1. Entonces, estos son como mensajes, parece que es como de computadora, ¿no? Tiene ATI Graphics Ultra Pro, está vendiendo, tiene sugerencias sobre estos materiales y vamos a ver en qué grupo está, en computadoras, en gráficos de computadoras, ¿no? Entonces, tenemos un texto y queremos saber de qué grupo pudo haber emanado esta conversación, ¿no? Vamos a ver otro para que quede bien afianzado. Armenia, it could shoot down Turkish planes, es como de noticia internacional, ok, es como un mensaje de texto. Este está como raro, a ver, 2, está raro, está en misceláneo. En el grupo de Windows, en misceláneos, porque tenían como
pues sí, uno puede hablar de como hablar en un random. Este era de hardware, el siguiente que vamos a ver. Entonces, el chiste es que conforme a las palabras que me estás mencionando, yo debería ser capaz de poder categorizar o saber en qué texto recae o en qué grupo vino a originar este mensaje. Y este ahorita de ser de computadoras, habla de discos duros y cosas así. Rick, Sí. si estás poniendo el label, entonces eso es clasificación. Sí, cuando tienes el label determinado y quieres ver cómo clasificar nuevos valores que recibes, eso es clasificación. Si no tienes el label, deberíamos ser capaz, de acuerdo a las palabras que mencionaste, hacer clusters de las palabras mencionadas o el tipo de palabra mencionada y encontrar patrones, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos algoritmos o las dos visiones de aprendizaje que hemos visto aquí. Entonces, es bien importante, estamos yéndonos bien rápido en un chorro de algoritmos. Esto está suponiendo muy cañón que ustedes se van a dar el tiempo de digerirlo. Es bien difícil que lo dijeran nada más escuchando. Es importante que jueguen con esto. Muy bien, entonces aquí nos estamos siguiendo los target names. Ahí están los diferentes tipos de grupos que están dados. Está el tipo de la información, la cantidad de datos registrados, que son iguales que los targets, que son 18,846 datos, ¿no? Entonces, aquí está ya explorando los datos, lo mismo que hicimos nosotros. Hace, como siempre, un split entre la data de entrenamiento con la data de test. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una evaluación para encontrar el mejor estimador. K-Falls lo que hace es hacer la combinación de valores que justamente nos traigan la mayor cantidad de información. Entonces, hace un shuffle para poder encontrar como de acuerdo a los datos. A ver, aquí tengo el split perk, ok. News data, hace el shuffle y scores. Aquí el y mean score. Ok, aquí vamos a y aquí cross validation. Y ahora esto está programado para hacer la evaluación de nuestros categorizadores. Vamos a usar un paso importante cuando hablamos de categorizar texto es convertir texto a un vector, a una cantidad de números, a una matriz de valores que nos diga o que convierta en algo trabajable con operaciones matemáticas, y una de ellas es, la parte más importante es como convertirlos a un conteo de las palabras o conteo de las observaciones. Entonces aquí está justamente haciendo este pipeline de datos, y sin entrar mucho detalle de cómo funcionan esta separación de texto, porque va más allá del objetivo de ahorita, estamos clasificando y estamos optimizando la combinación de textos para poder encontrar la categorización. De verdad, puede escucharse como magia lo que estamos haciendo, y sí, un poquito de ello, estamos yéndonos sin mucho detalle, pero lo importante de aquí es que ustedes jueguen con estos pipelines, con estos procesos de datos. Aquí estamos haciendo el conteo, luego hacemos el vectorizador, luego hacemos un TDIDF, en la cual podemos hacer una cross validation. Aquí estamos haciendo ya la modelación. Podemos esperar un poco, vamos a esperar un poco para que veamos qué datos usamos al final. Aquí está. Entonces, aquí lo que fue haciendo fue por cada uno de los procesamientos, obtuvo obtuvo el score, obtuvo la cantidad de éxito que tuvo, la accuracy que habíamos hablado de qué tanto latinamos, y llegó a un 85%, ¿no? Aquí estamos, sin entrar mucho al detalle de cómo vectorizó, eso se los dejo para que lo investiguen. Realmente lo importante aquí es que tenemos
de esta operación matemática hacia el texto y luego el aplicar el conteo o la validación, en la cross-validation encontramos que el vectorizador nos ayuda a encontrar la mejor categorización. Lo mismo, empezamos a hacer nuevas operaciones que nos permitan limpiar o encontrar mejores patrones de la información y luego le quitamos las palabras que están de más, stop words, o sea, son las palabras que se tienen que rechazar, que no dan mucho valor, que no tienen mucho texto, no tienen mucho valor como el if, como with, como by, que no hablan de un tema. Eh, y aquí va justamente aumentando la efectividad de los modelos. Entonces, básicamente, o sea, aquí no entramos tanto en detalle de cómo funciona el naive Bayes, pero básicamente es de acuerdo a las palabras que yo tengo en el texto y por su presencia en un grupo que yo ya tengo categorizado, que yo ya tengo disponible, yo puedo venir y luego justamente probarlo y usarlo para, si yo tengo nuevos valores o nuevas noticias o nuevos textos, yo puedo, con respecto a las palabras que vienen, al vectorizarlos y al convertirlos en una operación, algo que se le pasa a una operación matemática, yo puedo ya luego decir con cierta precisión a qué grupo considero. Entonces, es interesante esto porque lo que tiene Naive Bayes es que realmente no considera una matemática muy compleja. Es básicamente la probabilidad de que observes esta palabra por la probabilidad de que observes esta palabra con respecto a esta categoría entre la probabilidad de observar esta categoría. Entonces, ahí pruebas por cada palabra por cada texto que viste, pruebas con respecto a todas las categorías, con respecto a las palabras que tiene, y encuentras cuál es el valor más alto que te da es a la categoría que le corresponde pertenecer. Es decir, al final estamos diciendo cuál es la probabilidad de que esto sea parte de esta categoría, ya que tengo esta observación de este texto. Les voy a pedir mucho, este término, yo digo que está fácil, pero es porque yo le he dado muchas vueltas a estos conceptos. Es importante que ustedes se regresen a ellos porque de verdad no me van a entender ahorita y sobre todo hablando de lógica bayesiana, es todo un tema que es importante que ustedes revisen y que le den su honor. Entonces, ¿qué onda? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Yo un comentario. Sí. Ahí en Udacity hay un curso muy bueno de estadística y hablan a detalle, pasito por pasito, de la de Naive. Sí, justamente porque Naive Bayes es consecuencia de la lógica bayesiana, la lógica bayesiana es, yo tengo un fenómeno que creo que funciona con cierta característica o cierta gráfica característica, ¿cuál es la probabilidad de que yo recibo un nuevo dato y sigue comportándose así? Estamos aprovechando esta lógica para hacer esta clasificación. Si este valor, ¿cuál es la probabilidad de que sea perteneciente a esta categoría? Y me quedo con el que mayor probabilidad tiene que pertenecer a esta categoría. Entonces sí, vale la pena adentrarse un poquito más a esta lógica. Ahora, pueden verlo como una caja negra. Digo, de hecho, Naive Bayes aquí aplicado, realmente pues es una caja, pueden verlo como una caja negra y funciona. Lo único que necesitarían es de nuevo, los datos del texto, porque aquí estamos aprovechando también estamos aprovechando el procesamiento o la tokenización. Estaba viendo si estábamos usando en LTK, que es otra librería de manejo de texto, pero podemos aprovechar justamente estos flows y meter nuestros datos. Pero el problema es que cuando vemos las cosas como caja negra, pues si le metes mierda, sale mierda. Entonces, es importantísimo que conozcamos un poco de la lógica. Por eso se la explico. Aquí ya hay términos un poquito más avanzados que también vale la pena que conozcan, como es la vectorización de la información, los diferentes métodos, quitar las palabras que hacen ruido, pero pues eso en sí mismo ya es todo un tema de procesamiento del lenguaje que igual y les platico como por detalles, algo superficial,
pero es importante que si ustedes quieren o llegan a necesitarlo, pues sepan que existen estas herramientas para, de acuerdo a lo que yo tengo categorizado, si tienen la observación de un valor, yo puedo, si traigo nuevos datos, yo puedo hacer estas reglas, usar esta categorización y justamente mostrar si pertenece a una u otra categoría. Muy bien. Entonces, otra de las cosas que quería platicarles hoy, de nuevo, yo sé que voy muy rápido. Esto espera que ustedes vayan y jueguen con los datos y vean cómo complementar también con las asesorías o platicando con sus compañeros sobre cómo usar estos datos. Pero ya hemos visto cuando hablamos de categorización ya hablamos de varios algoritmos, ya hablamos de varias herramientas. Entonces, sepan, y volviendo al tema de esta optimización hacia un objetivo, tanto matemático como del área en la que estamos, hay diferentes tipos. Podemos hacer, eh, podemos hacer una, podemos considerar varias observaciones o podemos combinar varias clasificaciones a un clasificador más general que como regla, al considerar varios datos, van a poder tener cierta generalización. Entonces, nos va a permitir tener el poder de varios categorizadores al mismo tiempo. Entonces, realmente también eso es importante que lo revisen por su cuenta, porque ya vamos a hablar un poquito de redes neuronales y eso nos va a tomar más tiempo, pero sepan que hay estas ayudas o estos mecanismos para poder combinar nuevos o diferentes clasificadores o diferentes categorías o diferentes herramientas en uno solo. Estos ejercicios o estos complementos lo que también benefician es que ayudan a que sean nuestras observaciones o nuestros procesos mucho más robustos. Entonces, les voy a pedir, ya ahorita creo que hemos visto demasiados temas el día de hoy, ya no quiero confundirlos más, pero queda de autoestudio de cómo combinamos los diferentes tipos datos, de clasificadores, decision trees, con ADA boosting y demás, que podemos combinar para encontrar una categorización más robusta. Vean, notebook que les preparé, o bueno, que conseguí, es el que mejor explica y que puede servir mucho de autoestudio para justamente encontrar esa potencia de combinar varios mecanismos de categorización y de trabajo no de clustering, también pueden combinarlo, pero pues se vuelve más interesante. Como aquí tenemos las labels, es mucho más sencillo hablar de cómo se formulan estos espacios. Esto creo que, digo, a lo más que me han servido o lo que más me han permitido hacer es que generalmente ciertos clasificadores sirven para ciertos tipos de diferencias de datos, es decir, hablemos de cómo podemos combinar la visión de esta categorización basada en centroides con respecto a una división lineal. Bueno, pues a lo mejor y un clasificador puede tener más potencia con ciertos datos con respecto a otros. Entonces, combinándolos se vuelve, pues estás sacándole más jugo a tu dataset. Lo padre también de esto es que trae varios ejemplos chidos que son muy prácticos. Muy bien. Entonces, esto cubre esta filosofía del aprendizaje, digamos, tradicional, que es de clustering, clasificación, que viene a ser la división más básica, que es aprendizaje supervisado y no supervisado. Vamos a hablar un poco más profundo sobre redes neuronales, por qué son relevantes y por qué llaman mucho la atención, pero quiero que esto lo vean también más como más un teaser que más una demostración de lo que está ocurriendo con el aprendizaje automático. Un momento, por favor. Listo, perdón. Entonces,
Perdón. Listo, es que también tengo un reloj de campanadas aquí en la casa y suena bastante tétrico. Eh, las, las redes neuronales están siendo una revolución en este momento porque, bueno, por mucho tiempo por mucho tiempo estuvieron dormidas porque el tema fue que el tema con las redes neuronales fue que hubo un boom sobre ellas en los 60s, pero la capacidad computacional para poder hacerlas eh, no estaba disponible. Entonces, realmente ahorita, en 2000, ocurrieron varios sucesos interesantes que entre ellos lo más importante fue el el uso de las redes neuronales el reconocimiento de caras, el reconocimiento de imágenes. eh, y, y justamente es un tema que tiene mucho hype. O sea, ahorita es un tema pues que todo el mundo te dice, pues hago redes neuronales y con eso funciona. Y lo que quiero hacer hoy es más que nada, pues, si alguien les quiere vender algo con redes neuronales, pues que no les den gato por liebre. Eh, Ahorita, o sea, realmente también que vean que ya haciendo estos procesos de aprendizaje automático que vimos anteriormente, pues hacer a trabajar con redes neuronales ya es más sencillo. No es todavía fácil, es decir, sí puedes aplicar una red neuronal. Ahorita vamos a ver uno de los ejemplos más básicos, o uno de los varios usos que podemos darles a las redes neuronales. Pero, pues justamente, o sea, las redes neuronales tienen un nombre más sexy de lo que realmente pudieran ser, ¿no? O sea, su definición viene de la definición matemática de McCulloch y de Pitts de la neurona, que en realidad es como una línea recta, ¿ya? O sea, es una suma de factores que multiplican a una variable, y luego tienes una ecuación o tienes una función de activación. Es decir, si esta sumatoria de multiplicaciones no es mayor que un número, o es mayor que un número, se activa o no se activa esa neurona. Es decir, los pesos, o bueno, esto se ve explicado en esta gráfica, ¿no? Tienes un valor, tiene un peso, y en esta neurona que tiene estos pesos, estos pesos dependen de mi neurona. Si este valor es mayor que un threshold, que un valor que tienes que ser superior, esta neurona se activa. Esta neurona contribuye. Entonces, o sea, por sí misma no es tan interesante, pero cuando las juntas es cuando se vuelve interesante. Entonces, uno aprende conforme o sea, si yo tengo un valor al final de esta neurona, o al final de este proceso, y yo puedo activar, o mejor dicho, yo sé el valor que debería de tener al final, yo puedo decidir o puedo encontrar los pesos adecuados para que esta neurona se active. Está fumadón, está interesante, yo sé, vamos poquito a poquito. Pasando de la neurona, pasamos al perceptrón, que es un set de nodos conectados a una serie de inputs. Esta es la red neuronal más sencilla. Es decir, me voy a ir un poquito más rápido. Pero lo que pasa es que tienes conectada la información de los pesos de cada una de las neuronas, y se empiezan a conectar entre ellas para poder activarse en secuencia. Entonces se vuelven
se van haciendo cada vez más complejas, se van haciendo más profundas. Entonces, conforme se van haciendo más profundas, tú vas aprendiendo, tú tienes algo a lo que quieres categorizar, o mejor dicho, tú quieres tener una ecuación o quieres algo, un comportamiento del sistema, y estas neuronas lo que hacen es que van cambiando de valores, van sumándose, van complementándose para llegar a esa observación de valores adecuada, a esa observación, a esa función, a emular esa función que no estás describiendo directamente, sino que es la consecuencia de la unión de estas neuronas. Es decir, la red neuronal es la unión de ecuaciones, en este caso lineales, que juntas emulan el comportamiento de una ecuación más compleja. ¿Sí? Entonces, aquí hay varios comportamientos interesantes sobre estas neuronas conforme van aprendiendo. Estas neuronas vamos cambiando los valores de W para poder llegar a ese comportamiento. Ya que tienes ese comportamiento que necesitas, esa clasificación o esa regresión, o esa ecuación que quieres describir, tú vas cambiando los valores para que vayan convergiendo hacia la mejor respuesta de pesos para que funcione ese sistema. Entonces, tiene varios componentes o varios fenómenos que no vamos a entrar a detalle el día de hoy. Pero entonces vamos a interactuamos con estas, creo que ya tenía cargada esta primera celda. Entonces, así es como se ve la ecuación de una neurona, de un nodo, en este caso. Ya no vamos a hablar de neuronas. Neuronas fue porque queremos hacer esta conversión que viene desde el cuerpo humano, de cómo funcionan las neuronas. De las dendritas y todo esto, pueden ver la explicación un poco por acá, pero básicamente pues tienes un símil con el cerebro humano muy interesante, pero bueno, eso no vamos a entrar en ese tanto detalle. Pero esta función lambda es esta función de logística es aquella en la que tienes este comportamiento. Si la suma de los pesos, si la suma de la multiplicación de las variables con sus pesos no es mayor que este punto, uno considera que la neurona se apaga o no contribuye, y si sí contribuye. Entonces, veámoslo como caminitos, ¿no? Las diferentes capas de ecuaciones o las diferentes capas de nodos van teniendo estas características. La primera capa empieza a encontrar patrones o cosas que van juntas. Entonces, cada neurona va tomando esta tarea de representar o de acumular patrones sencillos de información. En la segunda etapa, eso es como estamos haciendo los pesos de las cosas que están interactuando antes, o sea, es decir, la unión, vean por ejemplo los ojos, ¿no? Estamos juntando la unión o la interacción entre dos líneas que son de una forma más otras líneas que son de otra forma. Y cuando juntamos esas capas con otras capas, se van formando características más complejas. Entonces, Rick, ¿no te escuchas? Bueno, para mí no te escuchas. Sí, yo tampoco te escucho. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ah, ok. Bien. Sí, ya. Perfecto. Entonces, hablábamos de cómo las capas, ¿hasta dónde me escuchaste? ¿Hasta la parte de las capas, en la contribución de cada una de las capas? ¿Sí se escuchó esa parte? Sí. Ah, bueno. es la parte más insegura que he escuchado en mi vida. Bueno, entonces,
El punto de todo de esto es que cada una de las capas se empieza a tomar un rol, bueno, cada uno de los nodos se empieza a tomar un rol entre más cercano al inicio en las que son, a las que tienen esa dirección, tienen un rol más sencillo. Conforme se van adelantando, van a tomar un rol de mostrar capas o el comportamiento más complejo. Ahí cada sistema tendrá su propia transformación. Aquí en las caras es muy sencillo de ver cómo cómo cada capa contribuye, pero imagínense una de precios o se vuelve un poquito más abstracto, si hay que vivir con con esa separación o con esa dificultad. Jugar en Python, miren, aquí estamos haciendo otras activaciones. Matemáticas. Lleguemos a TensorFlow. TensorFlow es una herramienta que nos permite hacer redes neuronales que en realidad, pues como ven, como es la conexión de las ecuaciones lineales que forman esta red neuronal, en realidad, pues nada más es juntar ecuaciones o flujos de datos con respecto a una red, ¿no? Entonces, esta TensorFlow es yo creo que de las más importantes librerías de redes neuronales, pero pues justamente pues lo que nos permite es hacer este cálculo de ecuaciones en paralelo, que de esto se trata TensorFlow. Entonces, por ejemplo, así estamos haciendo el cálculo directamente, pero TensorFlow nos permite dar de alta una constante, una variable que tiene una cierta operación. Entonces en realidad esto es un grafo que tiene el valor constante que tiene el nombre X y que tiene un valor de 12. Y tiene una ecuación que puede evaluar, que es raíz de X más 0.5. Y luego se imprime, y ahorita está imprimiendo el objeto. ¿Qué significa esto? Es que todavía no hace la operación. Todavía hasta que tú llames esta operación, ocurre este cálculo. Ok, ahí en esta ecuación parece no ser o sea, se oye medio loco. O sea, se oye de que, bueno, porque estoy dando de alta el grafo. O sea, es un grafo. ¿Qué significa un grafo? Bueno, yo tengo un valor que viene y te aviso que va a entrar a esta operación y esto es la primera parte de lo que acabamos de hacer. Creamos un objeto donde va a ocurrir esa operación. Y luego la llamamos y la evaluamos. Ok, para esto puede ser muy sencillo, es una sola ecuación. Pero, por ejemplo, en este grafo más complejo, que tiene X, la sumatoria entre Y, la sumatoria, la square root, luego la Y. Entonces, lo que permite hacer esto, pues es que permite como definir una red de operaciones que dependen entre ellos y que tienen entradas y salidas. Esto al final es una red neuronal. O sea, yo ahorita les hablaba de cómo cómo tiene cada etapa tiene una ecuación lineal que tiene luego un sigmoide, o mejor dicho, una operación hiperbólica o una operación que permite separar cuando se activa o no se activa la red o el nodo, y para esto nos sirve TensorFlow. Es bien interesante mencionar esto aquí porque muchas veces nos van a llegar a decir, es que usted TensorFlow para hacer redes neuronales y hizo una red neuronal para solucionar esto, y lo que quiero que se quiten aquí es como esta mitología de que las redes neuronales son, uno, muy complicadas, y dos, que es casi, es un redescubrimiento hacer una red neuronal. Ahorita en la etapa en la que estamos haciendo, en la que está la tecnología, ustedes pueden montar una red neuronal sin complicaciones. Obviamente, todavía falta un poquito de entendimiento de los componentes y de los comportamientos de las redes, de este grafo de operaciones que son
las redes neuronales. Pero, pues sí, aquí TensorFlow nos permite justamente hacer estas multiplicaciones. Podemos hacer multiplicaciones de matrices. Esto es interesante también porque permite hacer operaciones más rápido, más operaciones rápidas. Entonces, habíamos hecho regresión, habíamos hablado del modelo de regresión. Vamos a intentarlo hacer con TensorFlow. Tenemos un valor de X, un valor de Y y un número de muestras, que es este train X realmente se está trayendo los valores de entrenamiento. Entonces, aquí realmente nada más se está trayendo el número de observaciones, que son 17. Entonces, vamos a hacer el modelo necesario en TensorFlow para hacer la regresión. Vamos a hacer un placeholder que es un float, otro placeholder que es un float. Vamos a asignar una variable que es W y la variable B que es el bias. ¿Qué es esto? Es la ecuación de una línea recta, tal cual. Entonces, vamos a construir el modelo que es tf.add, que es la sumatoria de la multiplicación de X con respecto a W, los pesos, el peso con respecto a la B, mx más b, la ecuación de la línea recta. Y vamos a ponerle el entrenamiento, ¿ok? Entrenamiento, épocas, la cantidad de ciclos que va a correr esta red y la cantidad de pasos. Entonces, vamos a hacer, le vamos a poner que optimice esta red pequeña, este gráfico, esta red pequeña, a que se optimice con respecto a minimizar los errores observados por los valores. Si se acuerdan, de eso se trata la optimización de eso se trata la regresión lineal, de minimizar los errores de una línea con respecto a los valores observados. Le pone gradient descent, que es este método con el cual vamos encontrando qué tan cerca estamos de minimizar la diferencia entre el error observado. Y esto forma este grafo. Tenemos la multiplicación de W por X y luego su sumatoria llevada minimizando el valor de W y de B para encontrar la menor cantidad de errores. Corremos este modelo. Inicializamos las variables, iniciamos una sesión, el cual, a ver, me dio un error. A ver qué podría. Training Epochs no lo corre. Me faltó correr estos. Ok. Y ahí ya empieza a entrenar. ¿Qué está sucediendo aquí? Cada una de las veces está metiendo el valor, está intentando, empieza con un valor ¿de dónde empezó? Empezó desde el primer dato observado y empieza a entrenar o a cambiar los valores de W, los valores de B para minimizar la función de costo. Entonces, básicamente, y aquí terminamos con nuestra línea recta hecha por medio de TensorFlow. Esto todavía no es una red neuronal. Eso es importante que tengamos claro. Esto es entrenar un modelo como el de la regresión lineal por el método que funciona una red neuronal. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Por ejemplo, aquí estamos trayendo el dataset de caras, ¿no? De varios personajes públicos. Está cargando todavía.
Oye, Rick, ¿Qué onda? no sé, o sea, me suena como que está sacando la línea de regresión punto por punto, o No, lo que hace es que, o sea, básicamente lo que anda haciendo es que ve, por cada X y Y en zip del tren, entonces va punto por punto, primero, o sea, el ciclo que está por adentro es punto por punto, va corriendo esta, mm, esta prueba de mete los valores y el gradient descent, o mejor dicho, la, la, mm, la velocidad con la que está llegando el error todavía está alta, ¿no? Entonces, sigue iterando por la cantidad de épocas, cambiando los valores de W y de B con respecto a con respecto a esa minimización, hasta que llega el número de épocas que le dijiste. Entonces, aquí, pues sí, estás probando punto por punto el error para minimizar esta, pero en realidad pues, la que te interesa es aquí, más allá de eso, es como, sí, o sea, aunque te lo imagines como lineal, en realidad es paralelo, o sea, está sucediendo al mismo momento, matemáticamente. y si le pones más de 1000 épocas, te va minimizando todavía más el error. Vas a llegar a un error mínimo. Ahora sí, hay un punto donde si le subes demasiado si le subes demasiado las épocas, el beneficio observado de subirle más épocas no, o sea, no te da valor, inclusive hay momentos, creo que en las redes normales no pasa, pero puedes llegar a hacer puedes llegar a disparar porque cambias ya cambia tan poco que a lo mejor un cambio chiquito por respecto al delta que tienes puede llevar a que hagas una prueba con un valor muy diferente, pero aquí realmente lo que quiero que te lleves es cómo están ocurriendo las operaciones de manera secuencial, como un grafo, en vez de ver la operación de 1 más 1 como realmente igual a 2 luego, en realidad estamos como dando de alta esta secuencia de operaciones que luego nos sirven para los perceptrones. Aquí ya cargué las fotos. Eh, aquí estamos dando de alta la red. La red 1 tiene 256, la red 2 oculta tiene 256. El número de inputs es de 2914, que es el shape que te da aquí. Y creamos el modelo. Ahora, aquí estamos haciendo operaciones de matrices porque pues el modelo es ¿no? Es un peso más biases y le ponemos ReLU Activation, que ahorita podemos entrar un poquito de detalle. Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es la red, ahora sí, la red neuronal de cada uno de estos perceptrones. A ver. Multilayer Perceptron, me faltó, a ver. Ahí está. Entonces, estamos construyendo el modelo, construyendo las diferentes capas, las inicializamos y ahora sí probamos a ver qué tal nos va. A ver. Ok. Estábamos entrenando. Obviamente, este entrenamiento va a ser mucho más lento. Básicamente, lo que estamos haciendo es de las labels, estamos optimizando, estamos haciendo, así como seleccionamos el gradient descent para llegar a esta línea recta con respecto a los puntos, aquí estamos optimizando con respecto a la cantidad, a la evaluación de las categorías que cada una de las fotografías tiene. Un comentario mientras que se está entrenando nuestra red neuronal para clasificación de caras es que ustedes también pueden probar TF-Learn, que es una API muy basada en lo que hemos visto de Scikit-Learn, de aprendizaje automático, que
más o menos resume varias operaciones de TensorFlow en algo mucho más sencillo, un poquito más, pues sí, legible. Entonces, si esto de las redes neuronales les llama mucho la atención, pues se las recomiendo muchísimo porque pues, es un lugar muy bueno para empezar. Entonces, pues haciendo un resumen nada más de por qué son importantes las redes neuronales. Bueno, ¿por qué son importantes? Es porque nos permiten, tienen una fortaleza que es que son muy, muy, muy estables, o sus respuestas nos permiten, necesitan muchos datos, pero suelen ser muy poderosas y como no tienen tantos o no tienen un parámetro definido, o mejor dicho, los parámetros se van adecuando a los datos, resultan ser que aprenden solas o van generando patrones, pero con respecto a los modelos, lo que les mostraba de las caras, ¿no? Con respecto a cada uno de los niveles de las capas de las redes neuronales van a contribuir en algo que juntos se van a hacer como características más complejas que a su vez van a formar patrones más complejos. Entonces, esa es la fortaleza de las redes neuronales, como la misma red descubre las características que son importantes y las características que van juntas para optimizar con respecto a un valor o con respecto a una optimización que minimiza el error o minimiza los errores de categorización. Eso permite que no tengamos que hacerle mucho trabajo a las características. Lo que les hablaba, creo que la ocasión pasada, sobre seleccionar las características correctas suelen ser un tema muy interesante. Como las redes neuronales tienen esta activación, este paso de activación, las características se seleccionan, o mejor dicho, hay como una, ¿qué les diré? Como una adaptación natural que permite que el modelo aprenda cuáles son las características que son importantes, aprenda cuáles son sí, que aprenda cuáles son las más relevantes características que hay que considerar permíteme, un momento. Hay un chorro de preguntas. Chetos, perdón, es que... Ok, perfecto. Era nada más de lo del audio. Ahí sigue nuestra red neuronal y vean cómo de un error o de un costo alto, el costo, déjenme ver qué es lo que estamos calculando. Average cost es C, que es la optimización. Ok, sí, es el error con respecto al batch. Entonces, este número, conforme vamos adelantándonos en la red, va bajando, ¿no? Cada vez hay una cercanía o vamos acercándonos más a la correcta clasificación. Muy bien. Entonces, el fin de todo este discurso que hemos hablado de aprendizaje automático nos lleva a dos cosas. La aplicación fumada, mejor dicho, la aplicación de lo que dice el futuro sobre la inteligencia artificial. Y quiero concluir la clase de hoy con cómo se usa todas estas herramientas, todas estas cosas, con un video que nos compartió Dinora, que quiero compartirles también a ustedes. Hablamos de Naive Bayes, hablamos de clasificación de texto, hablamos del ensamble como aprendizaje de ensamble, hablamos de las redes neuronales y de qué nos sirve todo esto. Bueno, ok, hoy tenemos la mayor cantidad de data o la mayor cantidad de información que hemos visto en la historia de la humanidad. Solamente en el año anterior, cada 3 días generamos más data que lo que generábamos en los milenios anteriores. Entonces, esta data se está volviendo un superpoder muy cañón. Ese superpoder nos está permitiendo hacer automóviles que se manejan solos. Ya estos casos ya se los había comentado. Podemos encontrar, no solamente podemos reconocer el audio y lo que la gente está diciendo, sino que también por medio de estas redes neuronales podemos detectar lo que la persona está diciendo, aún y cuando no escuchemos, nada más con el puro movimiento de sus labios. Este aprendizaje profundo, que es estas capas que hemos hablado antes, este es el gráfico que quería encontrar, que tenemos un input, que son fotografías, y tenemos las capas que están en medio y que nos llevan a valor de clasificación. Cada una nos da un conocimiento nuevo sobre
sobre el sistema. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es esta filosofía que usamos mucho en el Naive Bayes, que es ver el texto como un vector, verlo como un modelo, como una serie de valores que pueden ser trabajados de forma matemática. Y si juntamos estas cosas en un proceso completo, de eso se trata el reconocimiento del lenguaje. Esto nos lleva al entendimiento del lenguaje. Tenemos el análisis de voz, que luego nos lleva a un análisis de léxico. Luego nos lleva a comprender los componentes de ese léxico. Luego nos da el contexto. Luego nos da una aplicación y razonamiento y ejecución que viene del conocimiento, ya sea de una base de datos, ya sea del contexto, de todo. De eso convertimos a la forma, ya pasamos a lo que queremos que hable una computadora. Empezamos a decir qué tema vamos a hablar, en qué forma vamos a construir esas oraciones, qué contexto, qué construcción va a tener esa oración, y luego eso se forma un audio. Si eso lo juntamos, estos términos de aprendizaje automático los juntamos, eso forma la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el conjunto de las herramientas que vimos de clasificación, de clustering, de minería de datos que hablamos con el scrapping y con el conocimiento que es refinado. Cuando juntamos esas cosas, logramos tener inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial casi siempre se divide en dos grandes categorías, o mejor dicho, por su precisión, hablamos de inteligencia artificial específica y inteligencia artificial general. La inteligencia artificial específica ya es alcanzable en el presente. Ya es alcanzable porque podemos hacer modelos, ya podemos hacer bases de datos que hablan sobre un tema, que contestan como un humano, que entienden lo que la persona está queriendo decir y que en su contexto tienen información embebida o tienen... este sistema se le conoce como sistemas expertos, que cuando tú tienes una pregunta, o mejor dicho, quieres saber sobre un tema con una variable específica, con un contexto específico, ¿sabes qué? Te puede contestar lo que necesitas. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, que es un proyecto personal que estoy trabajando y que habla un poquito de inteligencia artificial, que es, está bien sonso, pero estoy muy orgulloso de él. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Mamá Nanita, que es un bot que busca ayudar a papás jóvenes. Es un ejercicio realmente nada más para jugar con sistemas expertos, con el procesamiento del lenguaje, porque todavía me falta mucho por aprender. Como verán, hay todavía algunos temas de aprendizaje automático que me falta todavía enseñar con mejor destreza. Pero Mamá Nanita lo que hace es que Mamá Nanita escucha los problemas que tienes con tu hijo, así se ve Mamá Nanita, con tu hijo o tu hija, y te sabe contestar lo que necesitas saber. Es decir, Mamá Nanita si tú preguntas a Mamá Nanita qué hacer con un niño que tiene fiebre, qué hacer con un niño que no está durmiendo, Mamá Nanita te contesta lo que ella sabe sobre bebés, porque ella sabe mucho, ¿no? Pero ella sabe mucho porque hay varios sitios en los que podemos sacar información o podemos obtener información. El hospital universitario tiene una base de datos en la cual puedes hacer preguntas. Pregunta a un doctor. Monterrey. Bueno, de entrada podemos hacer uso de todas estas preguntas y respuestas. Se me está yendo este sitio del hospital universitario que tienen. Pero bueno, está MedAdvice Online. Dicen que es lo peor del mundo. WebMD, esta es una de las bases de datos más conocidas del mundo. El problema de estas cosas es que tienes una bolita roja y ya crees que tienes una enfermedad terminal. Pero de aquí podemos obtener un montón de información, digamos.
si yo quisiera saber sobre dieta. Y lo padre es que, por ejemplo, how to stop craving right when it hits. Ok. O hábitos. Pokémon Go, players add 2000 steps a day, ¿no? O how to vacuum seal food. ¿Cómo sellar al vacío el alimento? Entonces, con estas técnicas, especialmente ahorita me viene a la mente lo que vimos de Nate Valles. Se me preguntan, sellado al vacío, comida sellado al vacío, yo podría contestarles con este video y muy probablemente, muy probablemente podría atinarle que eso es lo que se refiere a la persona. Este es conocimiento, eso es inteligencia artificial específica, pero hay otras más generales que esa es la parte más fumada, más interesante, más todavía en un sueño, que es la posibilidad de tener una inteligencia que se porte absolutamente y completamente humano. Aún y sea de cualquier tipo de tema, esta inteligencia artificial puede ser capaz de entender y comprender temáticas y más allá de eso, puede ser capaz de distinguir el ruido de la señal y además pueda comportarse con una respuesta natural. Entonces, aquí me gusta mucho este gráfico porque nos habla de dónde estamos. Estamos cerca del 2015 y ya estamos llegando a redes neuronales con cierta cantidad de posibilidades de cálculo. La cantidad de cálculo, digamos, que podemos embeber en estos aparatos y esa es la evolución en el tiempo con respecto a los años. Entonces, probablemente en 50 años podamos ya tener una computadora que generalice, que tenga una inteligencia general. ¿Qué significa que sea general? Ahorita los intentos de inteligencia general pues se parecen mucho a lo que hace Siri o lo que hace el Google Home. ¿Cómo se llama? Cortana de Google, de Microsoft, que es todo un tema cuál va más adelantados. Porque, o sea, lo que hace Siri es que, ¿con qué te puede ayudar, no? Y Siri te puede ayudar con todo, quisiera poderte ayudar con todo. Entonces, la potencia con la que se van capturando nuevas, se le conocen utterances, nuevos textos que a su vez se forman como nuevas intents. Bueno, eso cómo lo extraigo y cómo trabajo con ellos, es hacia donde va la inteligencia artificial. Personalmente tengo un sueño sobre la inteligencia artificial general para la administración pública, ¿no? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones como gobiernos, como países, tomando en cuenta los datos, ayudándonos mucho con ellos, ¿no? Eso está medio fumado, pero pues básicamente lo que quiero que sepan es que jugando con aprendizaje automático y trabajando con esos temas, jugando con redes neuronales que optimizan como con que nos dio como 80% de accuracy, ya podemos, conectándole a los elementos adecuados, ya podemos estar hablando de inteligencia artificial. Muy bien. Y esto me lleva a el otro tema, y con eso quiero concluir la clase de hoy, que es una clase que Dinora nos recomendó. Vamos a ver, espérame tantito. Ajá. Ya. Quiero que vean este curso, que es muy chiquito. De todo lo que ya estuvimos viendo. Rick, ¿Qué pasó? Siri y Alexa y esos usan redes neuronales.
Sí, 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 sí. De hecho, espérame tantito. Sí, mira, había visto eh, un artículo de divulgación em, que hablaba sobre, no de divulgación, de hecho, es un artículo que hablaba de cómo cambió la inteligencia de Siri. Déjame, te la pongo, a ver, es este artículo. Es de Business Insider, discúlpenme, pero eh, es uno déjenme, voy a, un momento, por favor. Un momentito. Estoy tratando de, ahí está, ahí está. Ese es el bueno. Esta es la base de ese artículo. Entonces, quiero que le den una leída a ese. Está buenísimo porque habla justamente de la inteligencia artificial que está ahorita embebida en su celular. Es del agosto del 2016, es más o menos reciente. Y además de esto, este video que nos recomendó Dinora, creo que puede ser una buena inspiración para que sigamos aprendiendo sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. Yo sé que para muchos debe ser eh, muy complicado y más a la velocidad a la que lo vimos, pero esto no lo vean como que lo van a saber en una sentada ni en una clase. Realmente, entender los modelos es complicado en sí mismo y luego aplicarlos en algo de lo que ustedes necesitan también tiene su complicación. Pero no se preocupen, si ustedes les llama la atención podemos seguir platicando de esto y estamos ahí para servirles. Este video que acabo de pasarles en bit.ly spdpwd introdaft, por favor véanlo completo porque puede ser muy, muy, muy bueno para que se inspiren sobre cómo está usándose el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en el cotidiano allá en Estados Unidos, en algunas ciudades que tienen muy embebida la generación de datos. Sé que estuvo difícil el día de hoy. Si más de uno se perdió, les pido que regresemos al video. Muchos de ustedes los había perdido en las clases anteriores, entonces seguramente debe ser un golpe dolorosísimo al estar hablando de cómo hablar de variables en Python y luego redes neuronales, ¿no? Pero sepan que hasta el Edgar ya hasta le dio entonces Me dolió la cabeza. ¿Eh? Me dolió la cabeza con tantos neuronas. Vimos demasiadas cosas, definitivamente. Ya en medio de explicarles, ya me estaba arrepintiendo, pero regresen a los videos, regresen a los artículos y sobre todo sigan explorando. Como quiera, ya vimos las categorías más importantes de aprendizaje automático, no supervisado y supervisado. Reforzamiento es conectar esto, que esté en vivo, activo también, que el usuario te ayude a clasificar mejor en el tiempo. Y nada, simplemente lo que quiero que vean es que ustedes lo pueden hacer y que también no tiene más complicaciones. Eso sí, recomendaciones de lectura, se las mando por correo. Hay un muy buen libro de aprendizaje automático que se llama Manos a la obra con aprendizaje automático y TensorFlow. Personalmente lo estoy revisando en este momento porque me gustó demasiado para enseñar el tema. Yo la verdad todavía reconozco que me hago un poquito bolas explicando esos temas. Estoy aprendiendo como video guide, pero creo que lo más importante es que ustedes vean la aplicación de estas técnicas en lo que ustedes lleguen a hacer. Y eso nos lleva de nuevo a que por favor tomen el dataset. En la clase anterior pueden ver el dataset de la clase que estamos usando, es el de violencia. Queremos hacer algo con ese dataset. Va a estar bien chido si alguien detecta clusters, si alguien detecta categorías, si alguien detecta algo de conocimiento. Así que por ahora creo que podemos terminar la clase y pues quedamos a las órdenes y es siempre un placer verlos. No dejen... ¿Cómo sabe Ranulfo? No te creas. Dice Ranulfo que como quiera no cobro 200,000 pesos como Videregai.
No cobro, no cobro tanto. Ah, no se crean, no. A las órdenes, de verdad. No. Yo vivo de los aplausos, no se preocupe. Ahí estamos. El video véanlo, por favor, para que se inspiren y si terminaron con dolor de cabeza de tantas cosas que vimos en un solo golpe, a lo mejor y eso puede ser un buen sabor de boca para terminar la clase. Les mando un abrazo a todos. Miguel y David, queríamos ver cosas de su Python juntos. Qué bueno que están haciendo cosas no como otros, pero no es para nadie. Digo, es directa e indirecta para que todos le hagan. Pero ahí nos vemos al rato, Miguel. Si quieren, se pueden quedar y podemos ver los problemas. De hecho, David, el problema que tienen lo resolvió Miguel ya. Abrazo a todos. Sí, quédense aquí para cotorrear, ¿no? Digo, aquí para sacarlo en fría. Vaya, hasta luego. Sobres.